Muy buenos días, mis queridos estudiantes de medicina, internautas. Hoy es miércoles 29 de octubre del 2025 y hoy vamos a discutir casos diversos en patología. Durante el verano, mejor dicho, discutí preguntas en patología, pero no hice casos en patología. Vamos a hacer casos diversos en patología en el área de inflamación. Empezamos con el primer caso. Nos presenta una mujer de 22 años que amamanta a un recién nacido y desarrolla una zona sensible y eritematosa alrededor del pezón de su seno izquierdo. Se observa la salida de un líquido espeso y amarillento de una fístula abierta. El examen de este líquido mamario bajo el microscopio óptico probablemente revelará una abundancia de ¿qué? Y en nuestro diagnóstico diferencial podemos pensar aquí en linfocitos B, eosinófilos, mastocitos, neutrófilos o células plásmicas. Fíjense que el color era amarillento, lo cual me lleva a pensar a mí en una abundancia de neutrófilos. El líquido espeso y amarillento que drena de la fístula mamaria en este paciente representa un exudado purulento. Exudate, purulent exudate, un exudado purulento. Y estos exudados y derrames purulentos se asocian con afecciones como las infecciones bacterianas piógenas, en las que el tipo celular predominante es el neutrófilo segmentado, segmented neutrophils, o también conocido como un leucocito polimorfonuclear. En cuanto a los otros, los mastocitos son células granuladas que contienen receptores para el IgE, inmunoglobulina E, en la superficie celular y son fuentes celulares adicionales de mediadores vasoactivos, particularmente en respuestas a alérgenos. Los linfocitos B que mencioné en el diagnóstico diferencial y las células plásmicas son mediadores de la inflamación crónica y proporcionan inmunidad antígeno específica contra enfermedades infecciosas. El diagnóstico de este caso, ¿cuál sería? Esto es una mastitis aguda. Vamos a hacer 5 casos hoy en lugar de 3. Vamos a hacer 5 casos, porque la patología se discute de forma distinta a los otros órganos y a las otras secciones de las ciencias básicas. Entonces, referente a esa pregunta que acabamos de hacer, ¿qué mediadores de la inflamación facilita la quimiotaxis, la citólisis y la opsonización en el sitio de la inflamación de la paciente que acabamos de describir con mastitis aguda? ¿Qué mediadores? Entonces, en cuanto a mediadores, podemos pensar en proteínas del complemento, defensinas, cali- calicreínas, siminas, prostaglandinas, etcétera. En este caso, estamos hablando de proteínas de complemento, ya que proteínas de complemento actúan una sobre la otra en una cascada, generando fragmentos biológicamente activos, como por ejemplo el C5A y el C3B, o los complejos, por ejemplo, el C567. Y estos son productos de la activación del complemento que causan edema local al aumentar la permeabilidad. Esta palabra, recuerden esa palabra, permeabilidad nos viene acechando desde que entramos a patología en la escuela de medicina. Es más, nos viene acechando desde nuestros estudios subgraduados. ¿La permeabilidad de qué? De los vasos sanguíneos. También promueve la quimiotaxis de los leucocitos y
y lisan las células a través del complejo de ataque de membrana, de membrane attack. Y también actúan como opsocinas al recubrir las bacterias. Eh, Defensinas, calicreínas, cininas, prostaglandinas, todas estas otras opciones en el diagnóstico diferencial, aunque son mediadores de inflamación, tienen un conjunto de funciones más restringido. Por ejemplo, las cininas, dije crininas, las cininas se forman tras un traumatismo de tejido y mediante la transmisión del dolor. Tissue trauma. Eh, Defensinas, calicreínas, prostaglandinas, ninguna de estas opciones en nuestro diagnóstico diferencial está implicada en la opsonización de la citólisis. Y habíamos quedado en que esto era una mastitis aguda. Moviéndonos ahora a la pregunta número 3. Caso número 3, mejor dicho. Un hombre de 63 años presenta fiebre y comienza a expectorar grandes cantidades de esputo mucopurulento. Los cultivos de esputo son positivos para diplococos gram positivos. Y entonces tenemos que pensar qué mediadores de la inflamación, ya que estamos discutiendo esto desde el punto de vista de inflamación, qué mediadores de la inflamación proporcionan los potentes factores eh, quimiotácticos para la migración dirigida de células inflamatorias hacia los espacios alveolares de este paciente. ¿Qué mediadores de la inflamación proporcionan po- potentes factores quimiotácticos para la migración dirigida de células inflamatorias hacia los espacios alveolares de este individuo, de este paciente? Y podemos aquí pensar en bradiquininas, histaminas, mieloperoxidasa, eh, péptidos N-formilados o plasminina. Y ya que mencioné péptidos N-formilados, ese sería el mediador de la inflamación que proporciona factores potentes quimiotácticos para la migración dirigida de células inflamatorias hacia los espacios alveolares en este paciente. Péptidos N-formilados, los factores quimiotácticos más potentes para los leucocitos en lugar de la lesión serían: uno, proteínas de complemento, por ejemplo, el C5A. Dos, productos bacterianos y mitocondriales, particularmente péptidos N-formilados de bajo peso molecular, of low molecular weight. Tres, productos del metabolismo del ácido araquidónico, especialmente el LTB4. Y número cuatro, quimiosinas, como por ejemplo la interleucina 1 y el interferón gamma. Esos son los factores quimiotácticos más potentes para los leucocitos en lugar de una lesión. En cuanto a las otras alternativas en el diagnóstico diferencial, la plasmina, por ejemplo, es una enzima fibronolítica que se genera por el factor de Hageman activado, Hageman's factor, que es el factor de coagulación número 12. La histamina es uno de los principales mediadores de aumento en la permeabilidad vascular, respuestas alérgicas. Y las otras, mieloperoxidase, plasminina, esos son, ninguno de esos agentes son agentes quimiotácticos. ¿Cuál sería el diagnóstico de nuestro querido paciente? Una neumonía, pulmonía. Vamos al caso número 4. Un hombre, iba a decir un chico, un hombre de 59 años, que yo tengo 62, para mí es un chico,
Sufre un infarto del miocardio masivo y fallece 24 horas después debido a una arritmia ventricular. Esto es bien común. El examen histológico del músculo cardíaco afectado en la autopsia mostraría una abundancia ¿de qué? ¿De qué tipo de células inflamatorias están envueltas en un ataque cardíaco? Eso es lo que te está haciendo esta pregunta. Esta pregunta no es del todo extraordinaria, de hecho es una pregunta común y corriente. Tienes que pensar aquí en el diagnóstico diferencial, ya que del infarto al miocardio, tipo de células inflamatorias, piensa en los fibroblastos, linfocitos, los macrófagos, los neutrófilos o las células plasmáticas. Y aquí vamos otra vez con los dichosos neutrófilos. Durante la inflamación aguda, los neutrófilos, que son las famosas células PMN, se adhieren al endotelio vascular. ¿Y qué hacen? Se aplanan y migran desde los vasos sanguíneos a través de la capa de células endoteliales hacia el tejido circundante. Y aproximadamente un 24 horas después del inicio del infarto, se observó que los PMNs, estos neutrófilos, infiltran el tejido necrótico en la periferia del infarto. ¿Cuál es la función de estos aparatos? Eliminar los restos celulares e iniciar el proceso de cicatrización, el cual lamentablemente no tuvo mucho éxito en este caso porque el paciente juntó la maraca. Si piensas en los linfocitos y las células plasmáticas, esos son mediadores de inflamaciones crónicas y proporcionan inmunidad específicamente a enfermedades infecciosas. Si piensas en los fibroblastos y los macrófagos, estos regulan la formación de tejido cicatricial en el sitio del infarto, si hubiera sobrevivido. Diagnóstico: un infarto agudo al miocardio completamente fulminante. Vamos al último caso. Este nos trae un niño, nos vamos a la zona de pediatría, de 5 años, se pincha el pulgar con un clavo oxidado. 4 horas después, el pulgar presenta enrojecimiento e hinchazón. No joda. La hinchazón inicial del pulgar del niño se debe principalmente a ¿qué mecanismo? Vamos a pensar aquí. Claro, lo primero que uno va a pensar es tétano, ¿verdad? Este nene se va a joder. Pero vamos a pensar aquí en disminución de la presión hidrostática intravascular, vamos a pensar aquí en la disminución de la presión oncótica intravascular o el aumento de la permeabilidad capilar. Había mencionado permeabilidad en otra pregunta. Aumento en la presión oncótica intravascular o una vasoconstricción de las arterias. Se hinchó el dedo, caramba, se hinchó el dedo y un aumento en dónde? En la permeabilidad capilar. Las fuerzas que regulan el equilibrio de los fluidos vasculares y de tejido incluyen: uno, la presión hidrostática; dos, la presión oncótica; tres, la presión osmótica; y cuatro, el flujo linfático, mejor dicho, el flujo linfático. Durante el proceso de inflamación, un aumento de la permeabilidad de la barrera de células endoteliales va a provocar edema, hinchazón local, se pone como una salchicha, y la vasodilatación de las arterias exacerba la fuga de líquido, y la vasoconstricción y las vénulas postcapilares aumentan la presión hidrostática en el lecho capilar, por lo tanto, eso no sería una opción viable. Nos diría que la disminución de la presión hidrostática es completamente incorrecto, porque eso potencia la formación, eh, no está envuelto directamente en la formación de la edema. Ahora, ¿qué sucede? La vasodilatación de las vénulas disminuye la presión hidrostática capilar y va a inhibir el movimiento del líquido hacia los espacios extravasculares. ¿Qué pasa? Que la inflamación aguda
no se asocia con cambios en la presión oncótica, en la presión oncótica plasmática. El diagnóstico aquí es un edema inflamatorio. Yo iría a una sala de emergencia que me den una buena inyección antitetánica y si no la tengo, pues con más urgencia haría esto. Eso es lo que yo, sí, soy el padre del niño. Bueno, con esto terminamos nuestros 5 casos de patología. Espero que los hayan disfrutado. Si les gusta el video, denle like. Suscríbanse si quieren, si les gusta. Y el viernes vamos a estar discutiendo 5 preguntas de opción múltiple, multiple choice questions, en el área de patología. ¿Ok? Bueno, sin más en particular, nos vemos el viernes, el día de Halloween. Que tengan todos un buen día. Adiós.